Muy buenos días, amada iglesia, que Dios te bendiga en esta mañana. Comenzamos este día con bendición total. Espero que les haya ido muy bien el fin de semana pasado y que hayamos aprendido mucho de la serie que vivimos en la semana que pasó, que tiene que ver con el hombres de grandes propósitos. Y espero que tú en ese momento estés pensando en grande, con un propósito grande para tu vida y para tu familia. Esta semana vamos a ver una serie que se llama La Familia. Familia con propósito. Vamos a meternos en el seno o en el centro de tu casa y vamos a ver cómo podemos formar hijos y cómo podemos formar una familia de propósito de acuerdo a la palabra de Dios. Como hoy por hoy la sociedad ha intentado hacer para que los propósitos se pierdan muchas veces. Y accidentalmente nosotros como padres de familia dejamos que muchos propósitos se pierdan en nuestros hijos porque no tenemos el conocimiento suficiente. Así que esta semana vamos a tener la serie La Familia. Espero que lo disfrutes, que aprendamos juntos esta semana y que lo podamos aplicar en nuestra casa y también que podamos ser canales de bendición para los nuestros y para aquellas personas que necesitan entender esta serie de esta semana. Bienvenidos. Padre, bendigo este tiempo. Te pedimos que tú bendigas, Señor, estas palabras que vamos a ver esta semana. Que sea tu preciosa presencia haciendo de nuestras vidas grandes en tu nombre, Señor. Señor, queremos invertir nuestras vidas en ti, hacer tu obra, hacer solamente lo que tú nos mandas a hacer, a formar hombres y mujeres, a formar familias, Señor, con propósitos definidos. Hoy pedimos, Señor, por nuestra familia, por nuestras casas. Hoy pido por esta familia que se conecta en este devocional, Señor. Bendíceles y guárdales. Llénales de tu preciosa presencia. Hoy bendigo cada familia que se conecta. Hoy bendigo cada persona que es representante de alguna familia. Señor, si alguna persona en este lugar tiene algún familiar que está apartado, que está lejos, que está frío de la palabra del Señor, en el nombre de Jesús yo creo que esta persona se va a encender en fuego de amor de Cristo y va a llegar a los caminos de Dios. Yo creo, Señor, esta semana van a haber milagros en medio de la familia. Señor, yo creo que esta semana vamos a cerrar este año como tú mandas, con nuestra familia congregada, con nuestra familia sirviéndote, con nuestra familia salva, porque tú entras a mi casa esta semana. Vamos, dilo tú mismo. Mi familia entra a mi casa esta semana. Mi familia, Señor, mi familia entra a los caminos del Señor y son bendecidos. Y los que estaban duros de corazón, en el nombre de Jesús van a comenzar a creer. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Señor, aparta toda división de mi casa. Vamos, dilo. Aparta todo aquello que quiera estar en contra de mi casa, en contra de mi familia. Échalo fuera, aleja toda tiniebla de mi casa, Señor. Y permite que el fuego del Espíritu Santo llegue ahora mismo, Señor. Hoy recibimos milagros y te pido que abra los cielos sobre nuestras vidas y que nos enseñen mucho más de ti, Señor. Te necesitamos. Glorificamos tu nombre, honramos tu presencia y bendigo a esa persona que se acaba de conectar porque sé que le vas a hablar y sé que un milagro va a suceder en medio de su vida en el nombre de Jesús. Un milagro va a pasar, Señor, allí donde está. Un milagro, Señor, en su familia. Un milagro, algo financiero, Señor. Algo poderoso va a suceder. Señor, vas a romper cadenas de frialdad espiritual en el nombre de Jesús. Vas a unir matrimonios, vas a restaurar, Señor, lazos familiares en el nombre de Jesús. Familias con propósito, Señor. Esa semana van a pasar muchas cosas en nuestras vidas y oro, Señor, para que rompas toda tiniebla que está atacando a la familia en el nombre de Jesucristo. Oro para que sea tu preciosa presencia logrando, Señor, lo que nosotros los hombres no hemos podido hacer y jamás podríamos hacerlo sin tu presencia, Señor. Que nuestra familia, Señor, se convenza de que contigo vamos para adelante, vamos a la conquista de la bendición y vamos a la eternidad. Te entrego mi familia en tus manos y sé, Señor, que el día de hoy es algo bien especial y que la palabra de hoy viene con poder y con fuerza en el nombre de Jesús. Bienvenido eres, Padre, bienvenido, Hijo, mi Señor Jesucristo y mi amado Salvador. Y bienvenido nuestro amigo Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia. Que Dios continúe bendiciéndote. Y hoy vamos a ver algo llamado propósitos perdidos. Y suena un poquito complicado y creo que de esta semana vamos a ver esta palabra, la del día de hoy particularmente. Y vamos a aprender cómo es que se pierden los propósitos en la familia. Para que no nos pase y tomemos ejemplo. En la palabra, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6,
hay una palabra que me llama mucho la atención y quiero que por favor la subrayes. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Me parece una advertencia muy fuerte y parece en esta palabra como si Dios estuviera echando una maldición a las familias o a las personas. Y no es cierto si lo lees bien. Si lo lees bien está diciendo que por la falta del conocimiento nos vamos a alejar tanto de Dios que Él no puede hacer lo que Él quiere hacer porque sencillamente no lo conocemos. Y eso es lo que ha pasado en muchas generaciones. Parece que fuera y la gente lee esto y dice, no, ¿cómo vamos a leer eso? ¿Cómo se te ocurre? Pero es una advertencia de parte de Dios cuando dice que hay unas generaciones que se han levantado sin el conocimiento de Dios, y esa generación no ha hecho lo mínimo posible por conocer de Dios, y mucho menos esa generación no ha levantado los hijos en el temor de Dios. Y hoy por hoy tenemos una sociedad con unos jóvenes que no conocen de Dios, que no saben quién es Jesús, no saben por qué es la salvación, para qué es la salvación, no saben nada de ese tipo de cosas. Uno les pregunta y les da igual. Y a razón de que hay desconocimiento de Dios, también hay desconocimiento del propósito, y a razón de ese desconocimiento, pues muchas veces el pueblo es destruido por aquel que quiere destruir, por aquel que quiere tomar el control del mundo, por aquel que quiere tomar posesión, por aquel que quiere hacer solamente gobernar y es del reino de las tinieblas. Por eso va a destruir a esa generación que no conoce de Dios. Por eso estamos nosotros aquí hoy hablando de que necesitamos entender la presencia de Dios, comprender su palabra y darla a nuestros hijos para que la comprendan y crezcan en el amor de Dios. Ahora, cuando una generación está muy lejanas del conocimiento de Dios, toda esa generación está propensa a perderse, está propensa a ser destruida. No porque es culpa de Dios, sino porque es voluntad de Dios, y no como si Dios hubiera dicho, como te olvidaste de mí, yo me olvidé de tus hijos. No, es sencillo porque es que los hijos no conocen del Señor, y al haber esto, pues sencillamente se pierden los propósitos en la familia. ¿Por qué sucede esto hoy por hoy? Porque en la casa, cada persona integrante de la casa están creciendo como islas independientes, sin ningún tipo de diálogo, o un diálogo por lo menos importante, ni una comunicación. Tan solo están en la casa para hablar o informar de las cosas que están aconteciendo en sus vidas. Un ejemplo, ¿cómo estás? Bien, solamente eso se informa. ¿Qué estás haciendo? Estudiando. Hasta ahí nomás. ¿Cómo te fue? Bien. Solamente damos una información de lo que acontece, mas no estamos dialogando entre nosotros y estamos causando un hielo en la mitad de la familia, que lo único que hace es separar las conversaciones o los diálogos realmente importantes, y se dejan de revisar los corazones y las almas y los pensamientos de cada integrante de la familia. ¿Qué pasa con esto? Pasa que cada uno se va a ir levantando de acuerdo a su propio criterio, no al criterio de la palabra de Dios, porque obviamente no hay un liderazgo espiritual. Y si no hay un liderazgo espiritual, cada quien va a hacer lo que mejor crea que es bueno. Y si a alguien de esa familia dice que no creer en Dios es bueno, pues por ese criterio lo va a seguir manejando, porque no hay quien le enseñe y no hay diálogo en la casa, y sencillamente no hay quien le pueda decir es el camino incorrecto. Ahora, si esto es así, el propósito se va a perder, y la familia hoy por hoy no está formando personas con propósitos, sino que está formando sujetos para un sistema, porque el sistema, cuando recibe los sujetos que no forman la familia o recibe ese tipo de personas, el sistema los va a utilizar, los va a explotar en trabajos por toda la vida, les da un contentillo salarial y les acaba sus años, y ya se los devuelve a la sociedad o a la casa
acabado, sin fuerzas y sin propósitos, porque consumió todos sus años productivos, porque no hubo en casa una formación de un criterio espiritual de qué es lo que Dios quiere realmente con nuestras vidas. Entonces, la preocupación hoy por hoy está, claro, porque tenemos que aprovechar los momentos que tenemos con nuestra familia y tenemos que formar hijos con propósito. ¿Y cómo lo formamos? Es la inquietud de hoy, para que no haya ese desconocimiento y nuestra generación no sea destruida. Como padres de familia tenemos una obligación, y es lograr que Dios bendiga mi casa, que Dios bendiga a mis hijos. Vamos, dilo: Señor, bendice mi casa y bendice mis hijos, bendice mis generaciones. Es lo que tienes que estar en tu boca y en tu mente y en tu corazón. Lo que hay en tu corazón es lo que vas a hablar, lo que vas a pensar, lo que hay en tu corazón. Por lo tanto, comienza a pensar cómo vas a lograr formar hijos con propósito. Número 1, tienes que formar hijos basados y fundamentados en la preciosa palabra de Dios. Tienes que formar hijos fundamentados en el conocimiento de la palabra. Recuerda la palabra: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Leámoslo al contrario: mi pueblo encontró la verdad porque se llenó de conocimiento. O mi pueblo encontró mi presencia, o encontró mi bendición, o encontró la salvación porque encontró mi conocimiento, porque buscó mi conocimiento. Así que esa es la palabra del día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, concentración. Necesitamos unos padres concentrados. ¿Qué es concentrados? Concentrados es estar haciendo una tarea específica, exclusivamente, con todas mis fuerzas y con todo mi ser y con toda mi alma. Estar concentrado solamente en eso. Concentrado en formar hijos. Yo tengo que concentrarme como padre de familia en mis hijos, en los míos. No en los hijos de otras personas, sino en lo que el Señor me entregó. Yo tengo que estar concentrado en mi esposa. Y esposa, tienes que estar concentrada en tu esposo. Cada quien debe estar concentrado en su familia, formando hombres y mujeres con propósitos claros. Es mi obligación. En algún momento Dios le da un encargo a María y a José, y le dice a María: te encargo a mi hijo, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo y necesito que mi hijo nazca en tu familia. María dice: amén, aquí está la sierva de Dios. La responsabilidad de José y María era poder formar en Jesús un hombre de propósito y enseñarle los mejores valores de la casa. Ahora, el Señor te encomendó y te encargó a ti los hijos que tienes, para que tú los formes con el carácter de Dios, con la palabra de Dios, y para que hagas de ellos, para que estés concentrado exactamente en esa formación de tus hijos, que sean adolescentes, que sean adultos. Mientras estén vivos, concéntrate en ellos y no pierdas el tiempo en lo que no te corresponde. Todo es importante en esta vida, pero yo abogo también porque si somos padres de familia, tenemos que estar concentrados en lo que Dios nos colocó. Amados, amada iglesia, ya no somos solteros. Los que somos casados ya no somos solteros. Ya la etapa de soltería ya la vivimos. Ya esa ya quedó atrás. Ya lo que hicimos. Si estoy casado, yo me concentro y mi papel es diferente a como yo estaba soltero. Es completamente diferente. Cuando estaba soltero hacía cosas de soltero y mantenía con mis amigos en la calle, haciendo cosas en la calle. Hoy estoy casado, soy un hombre de familia. Mi papel está dentro de la casa. Yo no puedo pensar en seguir siendo soltero. No puedo pensar estar casado y darme una vida de soltero, porque no me estoy concentrando. O te concentras y haces bien esa tarea, o te desconcentras y comienzas a estar despistado, se llama, con otras cosas, y pierdes tu trabajo, el que Dios te mandó a hacer. ¿A qué quiero llevarlo con esto? A que una persona casada que pretenda actuar como un soltero no va a tener la identidad clara de lo que es un hombre de casa. Y si no tiene su identidad, mucho menos sus hijos. Sus hijos no van a tener la identidad clara de cómo es un hombre de casa. Y van a seguir pensando, incluso van a llegar a pensar que para qué se casan.
¿para qué tener hijos? ¿Para qué tener hijos para tenerlos en la casa encerrados, aburridos? No, yo no quiero ser como mi papá. Hay muchas generaciones que dicen eso, porque no se concentran. Pero si nos concentráramos en levantar hijos, pues sencillamente vamos a tener un objetivo en un tiempo específico. A ver, concentrémonos en lo que realmente Dios quiere que hagamos. Concentrémonos en el conocimiento. Realmente tenemos que aprender a conocer en cómo ser padres el día de hoy. Nadie entró a una escuela de padres de familia. A nadie le enseñaron cómo era ser un papá. A nadie le enseñaron cómo era cambiar un pañal. A nadie le enseñaron cómo era alimentar a los hijos y cómo era para que los hijos realmente coman como tienen que comer. A nadie le enseñaron cómo formo yo el carácter de mis hijos, cómo lo hago. A nadie le enseñaron. A nadie le enseñaron cómo hacer en tiempos de conflictos, cómo solucionar. Vamos aprendiendo en el proceso. Pero si tú estás desconcentrado en ese proceso, no vas a hacer las cosas bien. Por lo tanto, tienes que concentrarte en el conocimiento de cómo ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, cómo llegar a ser un excelente hijo dentro de tu casa. Porque los hijos buenos más adelante serán esposos buenos. ¿De acuerdo? Y más adelante serán padres buenos si te concentras como hijo en tu casa. A toda la familia le estoy hablando el día de hoy. Por lo tanto, te invito a que te concentres y disfrutes de tu matrimonio y disfrutes de educar a tus hijos hasta el día que los entregues en un altar. Porque el día que los entregues en un altar en matrimonio, ese día tus hijos van a comenzar a formar parte de otra familia y van a aplicar lo que tú les enseñaste porque estuviste concentrado estos años explicándole del conocimiento de Dios primeramente y luego de propósito. Número 2, necesitamos dedicación. Necesitamos entregarle tiempo a nuestra familia, pero un tiempo dedicado, un tiempo donde yo pueda realmente estar con ellos. Una cosa es estar en la casa, haciendo otras cosas, cerca, pero callados y no hablar con nadie. Y otra cosa es dedicarme a ellos en tiempos específicos, compartiendo con la gente de mi casa, compartiendo con los futuros conquistadores o continuadores de mi propósito, de mi legado. Tienes que aprender a dedicarles tiempo para jugar, para divertirte, para enseñarles los valores y los principios. La puntualidad se aprende en la casa, los valores, el agradecimiento se aprende en la casa, la paciencia se aprende en la casa. La calle no va a enseñar de estos valores. La calle lo único que va a hacer es desordenar más estos valores. Pero en casa es donde se aprende el respeto, el amor, se aprende a conquistar, se aprende a ser tolerantes. Es en la casa. Pero si no le dedico tiempo y no estoy dedicado a esto exclusivamente, pues sencillamente va a haber un sistema que va a educar a tus hijos. Y es lo que tienes que evitar, porque el sistema quiere tomar a tus hijos y consumirlos en cosas diferentes al propósito de Dios. Pero si tú les dedicas tiempo a tus hijos para formar sus valores y sus virtudes, pues sencillamente vas a ser parte o formador de una sociedad realmente con el carácter de Dios. Nuestros hijos se forman dentro de nuestras casas, pero para una buena formación necesitan dedicación y tiempo. Te felicito, madre, si eres dedicada a tus hijos. Te felicito, padre, si eres dedicado 100% a tus hijos. Te felicito, porque sé que eres un hombre que está ayudando a que tus hijos se formen como personas de verdad, personas de gran valor. Dedicación de tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le dedicaste un tiempo especial a tus hijos? A salir a la calle, a caminar, a correr, a ver algún juego. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste unas buenas vacaciones con ellos? Con tus hijos y con tu esposa o tu esposo. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un paseo? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron juntos en las mesas, agradecieron? ¿Y cuándo fue la última vez que se carcajearon de la risa por un chiste? ¿Cuándo fue la última vez? Te lo cuento porque si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo ya. Porque tú no sabes, Dios, en qué momento pueda llegar a tomar a uno de tus hijos y los pueda llevar a una obra, a otro lugar. Y entonces ahí se vas a extrañar y vas a decir, ¿por qué no aproveché en el momento que los tenía cerca?
O, hijos, si no es para aprovechar a tus padres hoy, cuando se mueran, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a lamentar por decir, ¿por qué no le dediqué tiempo a mi padre o a mi madre? ¿Qué vas a hacer? Nadie tiene comprada la vida y nadie sabe cómo va a ser el futuro. Sabemos que va a ser muy bueno, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes, pero tenemos que dedicar el tiempo y aprovechar cada momento que tengamos como familia, como hijos o como esposos o como padres, porque esto va a formar a muchas personas para hacer cosas buenas. Así que en la casa es donde se corrige, donde se enseña, donde se forma, donde se disfruta, donde se juega. En la casa es donde se comparte mucho más tiempo y es en la casa donde podemos tener la oportunidad más grande de formar gente de propósito. Es en la casa, en ningún otro lugar. Padres, la iglesia nos va a enseñar a crecer espiritualmente. La iglesia nos va a enseñar a cómo es que nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios. Pero gente de propósito se forma en la casa. Entonces, creo que ya aprendiste esa parte. Los hijos se forman y se forjan en la casa. La calle destruye. La iglesia te enseña cómo crecer espiritualmente. Así que tenemos una responsabilidad. No delegues esta responsabilidad. Concéntrate y dedícale tiempo. Número 3. Necesitamos paciencia. Mucha paciencia necesitamos para formar gente con propósito. Cada uno de los integrantes de la casa tenemos caracteres diferentes y temperamentos diferentes. Cada uno hace las cosas de manera diferente. Cada uno tiene su velocidad diferente de aprender y de hacer las cosas. Y para esto se requiere mucha paciencia y también tolerancia. No podemos pretender de que todos hagan lo mismo que todos pretenden que hagan y que vayan a la velocidad que queremos que vayan. Y no podemos pretender de que todos los hijos sean igualitos bajo una misma regla. No, sus temperamentos son diferentes y se necesita paciencia para comprenderlos y tolerar sus errores, para tolerar su manera de aprender, para tolerar su genio, para tolerar su manera de interpretar las cosas. Se necesita mucha paciencia. Por lo tanto, si te llenas de la paciencia del Espíritu Santo, no vas a golpear a tus hijos con palabras. No vas a comparar a tus hijos con ningún otro porque tus hijos y tu esposa y tu esposo son los mejores y no hay necesidad de compararlos con el primo, ni con el vecino, ni con el mejor estudiante del salón. No hay que compararlos con nadie. No los compares absolutamente. ¿Por qué? Porque tus hijos Dios te los entregó a ti para que los formaras y Dios te entregó la paciencia para que logres infundirle a ellos también paciencia y sean personas que logran entender que la tolerancia es la que nos puede llevar muy lejos, que para tener paciencia necesitamos humildad, que para tener paciencia necesitamos tolerancia, que para tener paciencia necesitamos del Espíritu Santo para que forme ese carácter en nosotros. Paciencia, padres de familia. Entonces, aquí quiero llevarlo con toda esta parte, que usted no puede tratar de que lo entiendan a usted, y no puede tratar de que lo toleren a usted, y no puede tratar de que como usted es el que pretende hacer las cosas bien, entonces la gente, los hijos y tu esposa, tu esposo, te corran a ti. No tienes que esperar a que suceda. Más bien tú comienza a entender a los demás. Toma la iniciativa y comprende a tus hijos, tal cual como son. Comprende a tu esposa, tal cual como es, o a tu esposo. ¿Por qué tu hijo actúa así? ¿No será porque le falta dedicación de parte tuya y llama la atención y por eso es como tan un poco rebelde? ¿Por qué tu esposa o tu esposo es así? ¿Por qué no? ¿Por qué es como tan frío? ¿No será que te está reclamando algo que dejaste de hacer? ¿No será que estás más mantienes la mayor parte del día enojada? Por lo tanto tu esposa prefiere más bien hablar contigo. ¿No será que le falta que tú comiences no a que te entiendas, sino a entender el por qué la gente de tu casa actúa de esa manera? Recuerda, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero si tú comienzas a inculcar el amor de Dios, la paciencia, comienzas a inculcar lo que tiene que ver con la dedicación y la concentración y tiempo a tu familia,
tu pueblo te va a escuchar y tú les vas a hablar de Dios. Vas a hablarle de las familias que hay en la iglesia, en la palabra, perdón. Vas a hablarle de todo lo que el Señor quiere hacer en medio de ustedes y vas a levantar hijos con propósito. Por esta razón yo creo que Jesús nació en medio de un hogar, nació en medio de José y María, porque yo creo que Dios hubiera podido hacer a Jesús de una vez, hombre de 30 años, vaya a hacer la obra. No, así como lo hizo con Adán. Yo creo que Dios lo mandó desde el seno de un hogar para enseñarnos que la familia es muy importante para formar hombres de grandes sociedades. Y tú y yo tenemos ese compromiso delante de Dios. Formemos gente con propósito. Así que espero que el día de hoy entiendas que hay una manera de que el propósito no se pierda. Y vuelvo y repito, con paciencia, dedicación y concentración. De esa manera, tu gente te va a aceptar todo lo que tú aprendas de parte de Dios y ellos lo van a aplicar algún día en su vida. Padre, bendigo cada familia que se congrega el día de hoy. Gracias te doy, Señor, porque sé que esta palabra bendice a muchos y sé que tú, Señor, estás haciendo cosas grandes en medio de nosotros. Señor, te pido que ningún propósito y que ninguno de nuestros hijos se pierdan, sino que hoy en el nombre de Jesús puedan ser llenos de tu presencia y llenos de tu bondad. En tu nombre, Señor, permite que cada uno de nosotros formemos hijos y una familia, edifiquemos una familia con propósitos claros. Señor, rompe toda tiniebla de mi casa. Señor, si hay algo incorrecto en mi casa, Señor, revélala al corazón del padre de familia y permite, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la eches fuera y la rompas, toda maldición, todo lo que esté en contra de la familia. Y permítenos, Señor, que tu presencia permanezca en nuestra casa para formar, para dedicar, para tolerar, para tener paciencia y para poder formar hombres y mujeres con un gran propósito. Gracias por esta palabra, te exaltamos y te honramos por siempre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, nos vemos pronto, que Dios te bendiga. Recuerda, somos Milén, una iglesia que lleva luz en las naciones y sé que el Señor está colocando en nosotros esa lámpara para poder formar gente de propósito. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.